Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? ¿Todo bien? ¿Todo Todo mal? bien, bro. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok. Entonces, la clase anterior habíamos quedado por este tema. Bueno, nada más quería mencionarles antes de iniciar y, bueno, la producción estudiantil ya se las asigné y de ahí, ¿qué les puedo decir de esta producción? Es como una práctica de examen. Entonces, si pueden irla trabajando desde antes, sería perfecto. O sea, pueden estudiar de ella también para el examen. Igual si tienen dudas o consultas, recuerden que hoy hay consulta después de la clase aquí virtual y mañana la consulta, recuerden que yo la cambié y mañana sería la consulta en la mañana. O sea, no recuerdo qué hora había dicho, como de 10 a 1 o 11 a 1, ahí ustedes, ahí lo había anotado por ahí. Entonces, para ver por si pueden llegar en ese horario. Ya de 4 a 5 ya no voy a dar consulta, para que lo tengan en cuenta. Ok, entonces vamos a ver este tema. Previamente habíamos analizado el dominio máximo de las funciones polinomiales. Habíamos dicho, voy a escribir por acá, habíamos dicho que el dominio máximo de las funciones polinomiales era pues R, ¿verdad? Entonces cualquier función polinomial, por ejemplo, x al cuadrado más 3x, que es una función polinomial, su dominio máximo es pues R. Hemos dicho que era R. ¿Qué sucede con las funciones racionales? También las analizamos. Y habíamos dicho que con las funciones racionales lo que pasaba es que el dominio era los números reales menos sus restricciones. Recordemos eso muy bien. Y también analizamos el dominio máximo de una raíz. Que habíamos dicho que era el dominio máximo de una raíz era tomar lo que estaba dentro de la raíz y decir que era mayor o igual que cero y resolver esa inecuación. Un momento que estoy aceptando gente aquí. Entonces, por ejemplo, que tenemos la raíz cuadrada de x más uno. Entonces, para obtener el dominio máximo, lo que debemos hacer es decir que x más uno es mayor o igual que cero. Eso es lo que teníamos que hacer. Y ahora entonces vamos a ver las funciones polinomiales, pero el dominio máximo, pero... a ver, un momento. Estoy arreglando algo con el mouse que no me está sirviendo bien, pero ya lo corrió. Listo. Ok, entonces vamos a ver ahora el dominio máximo de los logaritmos. Entonces, recordemos de la función logaritmo que ya antes previamente analizamos cómo era esta. Nosotros teníamos como un eje por acá y la función logaritmo venía o tenía como esta forma. Venía aquí y se iba como hacia allá. Algo así. Habíamos dicho que el dominio era de cero a más infinito. ¿Por qué? Porque el cero es una asíntota del logaritmo. Entonces no podemos considerarlo. Teniendo en cuenta entonces el dominio del logaritmo, esta es la función, recuerden, esta es la expresión de logaritmo. Entonces nosotros, para analizar el dominio máximo, se hace muy similar que con las raíces. Solo que ahora tenemos que decir que el polinomio o lo que está dentro de la raíz, por ejemplo, esto que está aquí adentro, debe ser mayor que cero. Con las raíces era mayor o igual, pero ahora con los logaritmos debe ser únicamente mayor que cero. Y lo que se hace, pues,
como hicimos en inecuaciones, resolver esa inecuación. Entonces veamos un pequeño ejemplo. Entonces, nosotros por acá tenemos el dominio máximo debemos obtenerlo de esta función. Y según lo que mencionamos previamente, ¿qué deberíamos hacer? O sea, ¿qué deberíamos o cómo deberíamos iniciar para obtener el dominio máximo? ¿Qué creen? Que según lo que acabamos de ver en la teoría, debemos decir que lo que está dentro del logaritmo, esto, que digamos que esto es nuestro polinomio, debe ser mayor que cero. Con eso iniciamos. Entonces, nosotros decimos, ok, debemos decir que el polinomio p de x, este, 4x más 7, o lo que está dentro del logaritmo, debe ser mayor que cero. Y eso surge por la definición del logaritmo. Recordemos que no incluimos el cero porque el cero es una asíntota. ¿Y qué hacemos aquí después? Simplemente resolvemos esta inecuación. Ustedes ya deberían saber bien cómo resolver este tipo de ejercicios. Si no, pues deberían estudiar por el examen. Aquí simplemente lo que hacemos, recuerden, es despejar el valor de x. Aquí las x las vamos a dejar del lado izquierdo y los números los vamos a pasar al lado derecho a restar o sumar, depende de la operación. Entonces por acá se menciona que pasamos el 7, bueno, ahí a restar. Y ahora lo que hacemos es el 4 pasarlo a dividir para dejar la x pues solita o despejar totalmente la x. Entonces nos queda que x es mayor que menos 7 cuartos. Y entonces, ¿cuál sería la solución de esta x o el dominio máximo? Recordemos, sería de menos 7 cuartos abierto. Y como esta flechita apunta hacia la derecha, quiere decir que sería hacia más infinito. Y entonces este sería el dominio máximo del logaritmo. Como ven, es muy similar que el de la raíz. La única diferencia es que aquí no es mayor o igual que cero. Aquí simplemente es mayor que cero. Bien, entonces hagamos alguna de estas dos. Y ya es como lo más difícil que uno puede toparse. ¿Cuál le gustaría ser? ¿La primera, la segunda? Si no dicen ninguna, entonces se los dejo a ustedes para que la hagan de tarea. Siento que mejor la primera. Primera, ¿está bien? Entonces voy a separar esto. Aquí, separar esto también. Aquí. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Entonces, aquí hay algo que hay que tener un poco claro. Aquí tenemos primero una raíz y luego tenemos un logaritmo. Quiere decir que tenemos pues dos funciones diferentes para analizar el dominio máximo. Cuando eso ocurre, cuando ustedes tienen una suma, por ejemplo, de una raíz con un logaritmo, lo que va a pasar al final con el dominio máximo es que la intersección, tanto de este dominio como de este dominio, va a ser el dominio máximo de la función original. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que tengamos, es un ejemplo, ¿verdad? Pero no es cierto, que esta raíz nos dio que el dominio máximo es de menos infinito hasta 4, por ejemplo, así. Y la del logaritmo nos dio
de -8 hasta más infinito, algo así. Y van abiertos. Entonces, si nosotros queremos obtener la intersección entre ellos dos, pues deberíamos hacer una línea recta perteneciente a los números reales. Y luego uno dice, ok, ¿dónde está -4? Bueno, 4, digamos que 4 está como por acá. Y que digamos que por aquí está -8. Así. Y ok, de menos infinito a 4. Entonces viene aquí la rayita. Esto viene rellenado. Y hacemos una línea hasta menos infinito. O sea, hacia acá. Ahí tenemos el primer conjunto ya dibujado en la recta numérica. Ahora, ¿qué pasa de -8? En este caso, de -8 a más infinito. Vamos a dibujarlo también. Entonces, de -8 por acá, este va abierto hasta más infinito. Sería entonces el segundo conjunto. Y entonces aquí la pregunta es, ¿dónde se intersecan ambos? ¿Dónde se encuentra la intersección de ambos conjuntos? Recuerden que la intersección era donde ambos, por así decirlo, se encontraban. ¿De dónde a dónde se encuentran ambos conjuntos? De -8 a 4. Ok, ¿verdad? De 8 a 4, ambos se están por ahí encontrando. Entonces, quiere decir que el dominio máximo de, de esta suma, entonces sería de -8 a 4. Simplemente este iría abierto y este iría cerrado. Entonces, esa es la idea en este ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dividir esto en dos para calcular el dominio. Primero lo que está a la izquierda y luego lo que está a la derecha. Entonces, vamos a poner el dominio de lo que está a la izquierda. Entonces, vamos a ver. Entonces, tenemos, como todo eso está encerrado en una raíz, tenemos que decir que 2, miren, muy grande, 2 sobre -3x más 4 más 4 sobre 2x más 1 tiene que ser mayor o igual que cero. Eso por la definición del dominio máximo de una raíz. Recordemos que también esto lo decimos porque esto es una raíz par, o sea, es raíz cuadrada. Entonces, por esa razón podemos hacer esto. ¿Qué podríamos hacer aquí con estas dos fracciones para trabajar esa desigualdad? ¿Qué podríamos hacer? ¿Alguna sugerencia? ¿No se les ocurre? Necesitamos obtener el dominio máximo de eso, pero para eso necesitamos resolver esa inecuación. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, está muy callados hoy. Aquí lo que debemos hacer es homogenizar estas fracciones. ¿Y cómo homogenizamos? Bueno, ya hay muchos métodos, pero yo les había mencionado que hay uno que es muy sencillo. Cuando nosotros tenemos dos fracciones, podemos homogenizar de esta manera. Multiplicamos este con este, y multiplicamos los denominadores. Entonces, en base a eso, nosotros decimos, ok, tenemos una sola fracción ahora, debemos multiplicar los denominadores, entonces los colocamos entre paréntesis, 3x
y 2x más 1. De esta manera. ¿Cómo nos quedaría el numerador entonces? Sería multiplicar 2 por 2x más 1. Ay, ¿qué quieres escribir con este mouse? Vamos a ver, 2x más 1 más esto que está aquí abajo por el 4. O podemos colocar el 4 antes, si así lo desean. De esta manera. Y ahora ya tenemos una sola fracción. Recuerden que para resolver este tipo de ejercicios necesitamos que haya una sola fracción. Entonces, ¿qué podríamos hacer con el numerador? ¿Qué podríamos hacer acá en el numerador? ¿Qué podríamos hacer ahí? No podríamos hacer nada. Ok, entonces aquí Máximo común divisor, no. eh, lo que, No. bueno, lo que debemos hacer, recordamos, siempre en estos ejercicios es, pues, simplificar al máximo lo que se pueda el numerador para luego tener ya en el numerador algún factor o puede ser que se aplique cuadrática o algo así. Pero lo que debemos hacer es resolver estas multiplicaciones. Este por este. Luego agrupar semejantes y luego ahí vamos a obtener un factorcillo. Entonces vamos a hacer eso, a ver cuánto nos da. Tenemos entonces 2 por 2x es 4x más 2. Luego tenemos 4 por menos 3x es menos 12x. Y 4 por 4 es 16 positivo. Todo esto dividido entre esa misma expresión, porque esa expresión ya está factorizada, o sea, no hay que hacerle nada. Recordemos que estos ejercicios se hacen con cuadro de signos. Entonces la idea es tener factores. Esto mayor o igual que cero. Ahora sí, ahora agrupamos semejantes. Entonces los semejantes serían este, este y luego este con este. Entonces voy a subir eso un poquito. Entonces tendríamos 4x menos 12x. ¿Cuánto será? Menos 8x, ¿verdad? 4x menos 12x es menos 8x. 2 más 16 es 18. Todo esto dividido entre esa misma expresión. Menos 3x más 4 por 2x más 1. Mayor o igual que 0. ¿Y podríamos factorizar el numerador? ¿O no se podría? ¿Tiene algún factor común? ¿El menos 8 y el 18? ¿O no tiene? El común, profe, dos, tiene mitad. El 2, ¿verdad? Ambos tienen mitad. Entonces aquí sería 2 menos 4x más 9. Y bueno, ya está totalmente factorizado. Cuando ya lo teníamos totalmente factorizado, ¿qué debíamos hacer según el procedimiento del cuadro de signos? Ya tenemos toda la expresión factorizada. Según lo del cuadro de signos, ¿qué seguía o qué paso sigue? Sacar ceros. Sí, sacar los ceros, correcto. Entonces vamos a poner las restricciones.
ceros y restricciones. Entonces, para poner ceros y restricciones, lo que teníamos que hacer era tomar cada uno de los factores e igualarlos a cero. Menos 4x más 9 igual a cero. Si despejamos x, ¿cuánto nos da? 4. No, no es 4. ¿Cuál sería el valor? Sería, este 9 pasa a restar al cero y este menos 4 pasa a dividir. O sea, quedarían dos negativos que se van a cancelar al final. Ya 9 cuartos. Luego, mm, para el otro factor, que sería menos 3x más 4, ¿cuál sería el valor de x en este caso? 4 tercios. 4 tercios. Correcto. Y luego para el último, que es 2x más 1, Un medio. menos, ¿verdad? Menos un medio. Este pasa negativo y el 2 lo pasamos a dividir, y el 2 está positivo. Entonces queda menos un medio. Y ahora podemos marcar por aquí cuáles son las restricciones. Por ejemplo, voy a encerrar en naranja. ¿Cuáles serían las dos restricciones? Parte de ceros sería este y sería menos un medio. Y listo. Entonces ahora lo que debemos hacer pues es el cuadro de signos. Como ven, aquí estamos siguiendo practicando para el examen. Al final, todos estos conocimientos se arrastran, entonces los vamos a ir retomando. Entonces, para el cuadro de signos debemos colocar menos infinito. Luego, ¿qué seguía? ¿Qué número? De los ceros, ¿cuál sigue? Menos un medio. Menos un medio. Luego sigue 4 tercios o 9 cuartos. 9 cuartos. ¿Cuál de los dos? 4 tercios. 4 tercios. Y luego 9 cuartos. Y luego más infinito. Y aquí hacíamos las líneas debajo de cada uno de los ceros. Hacíamos una, otra, aquí hacemos otra. Me faltó la del menos infinito, ya casi la hago. Aquí hacemos otra y aquí hacemos una. Listo, ahora qué hacemos ahora cuál es el siguiente paso. Colocar los factores. Los factores. Ahí por ahí hay un 2 y ese 2 podemos agregarlo donde queramos. Entonces agreguémoslos con el factor de menos 4x más 9. Luego sigue menos 3x más 4. Y luego 2x más 1. Listo, ya tenemos los factores. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué podríamos hacer ahora? Las bolitas. La bolita, ¿verdad? Ok, entonces primero voy a poner aquí que este es asterisco. Recordemos que asterisco es toda la expresión. Y hay que colocar bolitas.
Entonces, la de menos 4x más 9 estaría por acá. La de menos 3x más 4 estaría por acá. Y la de 2x más 1 estaría por acá. Nada más que hay que tener cuidado con algo. Me faltan unas restricciones, de hecho voy a ponerlas por acá. Que marcar las restricciones. ¿Qué sería este? Y sería este que está por acá. Ok, entonces ahora sigue colocar los signos, pero aquí hay que tener cuidado con los signos. Recuerden que cuando el x o el término que tenía el x era negativo, ¿cómo era antes de la bolita? ¿Qué signo tenía? Todos positivos. Positivo, ¿verdad? Aquí es positivo, positivo, positivo y aquí es negativo. Y recuerden, eso pasa porque el término que tiene x está negativo. Sucede aquí lo mismo con el menos 3x más 4. Aquí sería positivo, positivo y aquí empezaría a ser negativo. Aquí ya esto es positivo, entonces aquí sería negativo, positivo, positivo y positivo. Entonces ahora tengamos por ley de signos la última fila. Aquí tenemos una cantidad impar de negativos, entonces aquí sería negativo. Aquí tenemos solo más, quedaría más. Aquí tenemos más, menos, más, menos, ¿verdad? Y aquí tenemos más. Entonces, ¿quién sería el dominio máximo en este caso? ¿Cuál sería el dominio máximo? De hecho, voy a colocarlo, ahorita lo movemos, pero ¿cuál sería el dominio máximo de él? ¿Cuál de estos intervalos? De todos estos que están por acá. Más infinito. Sí, pero recordemos que tomábamos los intervalos donde se hacía positivo. ¿Por qué? Porque estamos analizando una desigualdad, bueno, una inecuación que tiene una desigualdad mayor o igual que cero. Entonces debemos tomar los valores positivos. Entonces, ok, 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 ok. Ok, está bien. Voy a explicar bien lo del cuadro de signos, lo de los símbolos y eso. Yo previamente o al puro inicio de la clase, yo les había dicho, bueno, al inicio de la clase no, al inicio cuando vimos este tema, que uno lo que hace siempre para verificar si esto es positivo o es negativo es probar con un valor entre este intervalo. Por ejemplo, un valor entre menos infinito y menos un medio puede ser menos 2, por ejemplo. Si yo menos 2 lo coloco aquí en vez de la x, me da menos 4 por menos 2. Eso da 8. Y luego sería 8 más 9, que es un número positivo. Esto les había mencionado, estar probando con un valor que esté en este intervalo. Pero ese procedimiento es un poco complicado, o sea, es un poco tedioso, un poco largo. Entonces yo les mencionaba que ustedes deben identificar dónde estaban los ceros de cada uno de esos factores con las bolitas. Entonces, al identificarlos, nosotros ya tenemos un antes y un después. ¿Qué quiere decir ese antes y después? Antes de la bolita puede que sean positivos y después de la bolita puede que sean negativos. O sea, siempre va a pasar, como ven, antes de la bolita son positivos y después son negativos. Solo que no siempre pasa esto. Hay casos en los que se invierte de negativo a positivo. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? El método largo es probando con valores que están por acá. Y el método más sencillo o más visual es decir, ok, este factor tiene el término, el que acompaña a la x, digamos, está negativo. Entonces, como está negativo, lo que va antes de este circulito va a ser positivo todo. Y lo que está después del circulito va a ser negativo. Este es el caso más extraño. Casi siempre uno de los factores siempre los halla de esta manera, cuando la x está positiva. Entonces, cuando la x está positiva o el término
que acompaña a la X es positivo, entonces antes del circulito este va negativo y después va a ir positivo. Esta es la forma más fácil de verlo del cuadro de signos. La forma larga es probar valores que estén en cada uno de esos intervalos. De -1/2 a 4/3. Un valor que hay entre ellos es cero. Entonces probemos aquí con cero. ¿Qué pasa si aquí coloco cero en vez de X? Nos queda -4 por cero, que es cero. 2 por 9, 18, da positivo. Aquí en este otro, -3 por cero, da cero. Más 4, da 4 positivo. Aquí es positivo. 2 por cero, da cero. Más uno, da uno positivo. Aquí quiere decir que da uno positivo. Y esa es la forma larga. Y la forma corta, pues ya la acabo de explicar. Entonces, para que se ayuden un poco ahí con las formas de ver el cuadro de signos. Ok, entonces ya tenemos el dominio. Bueno, no tenemos aún. ¿Cuál sería el dominio? Habíamos quedado en eso. De -1/2 a 4/3. Pero ¿cómo van el -1/2 y cómo van el 4/3? ¿Van abiertos o van cerrados? Abiertos. Abiertos. Abiertos porque Son restricciones. son restricciones. Correcto. Si no fueran restricciones, irían cerrados. Porque el igual está considerando los valores. Entonces aquí sería esto. Aquí unión de 9/4. ¿Y cómo va el 9/4? ¿Cómo va el valor de 9/4? ¿Abierto o cerrado? Va cerrado porque lo está incluyendo este igual, recordemos, este igual. Y no es una restricción. Entonces ese sería el dominio. Y hemos obtenido el dominio para la primera parte, nada más, ¿verdad? Entonces voy a ver si borro todo y hacemos ahora el dominio para la parte del logaritmo. Entonces, como ven, este ejercicio de hecho es de un examen, entonces suelen ser larguillos, por lo mismo, ¿verdad? Para que piensen un poco. Ahí creo que eso, creo que sí. Creo que está grabando, entonces ahí luego ven el video para que vean bien cómo se hizo todo esto, cómo se construyó el cuadro. Que al final lo de construir el cuadro va a salir en el examen, entonces para que lo repasen. De hecho, en la producción estudiantil hay un ejercicio de estos para que lo vean. No quise borrar todo por pereza escribir el dominio otra vez, pero eso es otra, trabaja el doble, ni modo. Ok, entonces aquí tenemos el dominio de esta expresión. Voy a ponerlo por acá. Entonces ahora vamos a poner el dominio del logaritmo. Y entonces, según lo que vimos antes en la teoría, ¿qué tendríamos que hacer en este caso con el logaritmo? Con este logaritmo, para hallar su dominio máximo. ¿Qué debemos hacer? ¿Alguna sugerencia? ¿Cómo era el procedimiento? Tomábamos lo que estaba dentro del logaritmo y ¿qué hacíamos? Decíamos que era menor que cero, mayor o igual, menor o igual, igual que cero. ¿Qué colocábamos por acá? ¿Qué es igualdad? Era Menor que mayor que cero. eso. Mayor, ¿verdad? Mayor que cero. Y entonces aquí lo que debemos hacer es resolver esta inecuación, que se resuelve de manera muy sencilla. -6x lo dejamos del lado izquierdo. Este 2 está positivo, pasa del otro lado de la inecuación a restar, o del otro lado de la desigualdad. Y luego tenemos que pasar ese -6 que está multiplicando al x a dividir. Lo pasamos también con su signo, porque lo estamos pasando a dividir, no a sumar.
¿Y cómo sería aquí la desigualdad? ¿Sería así? Cambiaría. Cambia, ¿verdad? Porque este valor que está multiplicando al x es negativo. Entonces, como cambia, nos queda x menor que 2. Y aquí tenemos el otro dominio máximo, que sería, vamos a ponerlo aquí arriba, el dominio. Entonces, el dominio de esta otra función, llamémosla g, sería entonces, ¿de dónde sería esto? De, Sería, de 2 a menos infinito. no, al revés. Recordemos que analizamos el dominio de izquierda a derecha. Menos infinitos. Sí, de menos infinito a 2. Ajá, abierto. Sí, abierto. Ok, ya, ya hemos obtenido los dos dominios. Voy a borrar esto por acá. Y ahora, ¿qué debíamos hacer con los dos dominios? En la introducción del ejercicio yo lo dije. ¿Qué debemos hacer ahora? Para hallar el dominio ya de toda la función. Buscar la intersección. Sí, ¿verdad? Debemos buscar la intersección de ambos. Entonces, para buscar la intersección de ambos, pues debemos graficar cada uno de ellos. Grafiquemos este que está un poco más sencillo. Voy a graficar en rosado. Este va a estar en rosado. Entonces hay que localizar el 2. Voy a colocar por aquí que aquí está el cero, digamos. Y que por aquí está el 2. Por ahí los ubicamos. Y ahora, ¿para dónde agarraría la flechilla? Sería entonces de 2 subimos acá. Este va abierto. ¿Y hasta dónde agarra? De la izquierda hacia la derecha. Izquierda. De la izquierda, ¿verdad? Porque vamos de menos infinito hasta 2. Entonces sería dibujar una línea hasta menos infinito. Ahora vamos a dibujar lo que está en azul. El dominio que está en azul. Dice que es de menos un medio a 4 tercios. Menos un medio está como por acá. Y 4 tercios, digamos que está por acá. Entonces sería hacer esto aquí para arriba, esto aquí para arriba. Ambos van con circulito abierto y los unimos. Ese es ese intervalo. Y dice que está unido con el intervalo de 9 cuartos, que 9 cuartos está como por acá, hasta más infinito. Hasta más infinito. Y entonces este va rellenado. Entonces aquí hay que buscar dónde se intersecan o dónde se encuentran ambas funciones. ¿Y en dónde se encuentran? ¿Cuál es el único tramo donde ellos se encuentran? Menos un medio a 4 tercios. Este, ¿verdad? Aquí es donde se cruza lo que está en azul con lo que está en morado. Y al resto no, porque aquí solo tenemos el conjunto que está en morado. Aquí también, y aquí solo el que está en azul. Entonces el dominio total de este ejercicio sería de menos un medio hasta 4 tercios. Ahorita la presentación que sigue vamos a entrar más en detalle con eso de la suma de funciones, resta y todo esto. Pero esto es lo que sucede cuando analizamos dos funciones, su dominio, digamos, el dominio de ambas funciones. Lo que sucede es que al final debemos intersecar ambos dominios para hallar el dominio total. Entonces no sé si tiene alguna duda, pregunta con este ejercicio.
el otro ejercicio que estaba por ahí, ahora, este, ahora esto, el que está abajo, ahí ustedes lo hacen, pero es la misma lógica. Aquí van a tener que calcular el dominio máximo del logaritmo y luego el dominio máximo de esta expresión y luego intersecarlos. O sea, dibujar ambos conjuntos en una línea recta y verificar dónde se están encontrando o uniendo ambos conjuntos. Y ahí lo obtienen, ahí luego lo hacen y lo trabajan. Recuerden que es importante trabajar estos ejemplos que quedan por ahí. Y entonces con esto terminamos la presentación de transformaciones y dominio máximo. Aquí tenía un error antes, yo lo vi, que era 3/4, dice la presentación, pero en realidad es 4/3. Ahora yo envío al Drive, envío todas las presentaciones corregidas. Pero entonces vamos ahora a entrar con otra presentación. Como ven, esta presentación está diseñada, se supone, para trabajar en semana 4. Voy un poquillo adelantado, pero lo bueno de esto es que al final vamos a tener tiempo para practicar para el examen, para el segundo. Entonces ahí, si nos sobra tiempo, lo que hacemos es pura práctica y agarramos exámenes viejos y empezamos a hacer ejercicios, a ver cómo nos va. Esa es la idea, digamos, tal vez en algún momento me atrase o bien termine justo, entonces esperemos bien que sobre tiempo para practicar. Entonces vamos a entrar ahora con esta presentación que tiene que ver también con funciones. Ya vimos funciones de manera gráfica, todo el preámbulo de funciones de dominio, codominio, ámbito, intersecciones, analizarla gráficamente. Acabamos de ver transformaciones y vimos dominio máximo. Ahora vamos a entrar con las operaciones con funciones. De hecho, esta presentación tiene muchos temas. Tiene composición de funciones, inyectividad, sobreyectividad, biyectividad, tiene función inversa, tiene intersección entre funciones. Entonces, son un montón de temas que coloqué en esta presentación. Y entonces vamos a ver un poco de operaciones con funciones. Y esto va un poco de la mano con lo que acabamos de trabajar de dominio máximo. ¿Por qué? Porque vean lo que dice por acá. Dadas dos funciones f y g, digamos, tenemos dos funciones. Cada uno de estas funciones tiene un dominio diferente. Y dice que, pues, eso es como ya la definición, que la intersección entre ellas tiene que ser diferente de este simbolito que significa vacío. Diferente de vacío quiere decir, Profe, ajá, dime. disculpe, es que yo sigo viendo la diapositiva del ejemplo 18. No sé si solo soy yo, es que se me quedó pegado o qué. Sí, gracias. Siempre me olvido volver a compartir. Ok, ok. Ahora sí ven. Sí. Ok. Ok, entonces lo que les mencionaba es que vamos a trabajar con operaciones con funciones. Y bueno, esta es como la definición formal y básicamente aquí lo que nos dicen es que tenemos dos funciones f y g, cada una tiene diferentes dominios. Y aquí nos dicen que la intersección, este símbolo que está por acá, este que es una U invertida, significa intersección. La intersección entre ambos dominios debe de ser diferente de vacío. Diferente de vacío quiere decir que al final tiene que darnos algo, no tiene que darnos nada. Entonces, esa es como la definición. Entonces, estas son las operaciones con funciones. Las operaciones, pues, son muy sencillas, son las que ya conocemos, la suma, la resta, multiplicación y división. Lo que pasa es que vamos a tener a veces dos funciones que se están sumando o se están restando. Por ejemplo, el caso que vimos anteriormente, donde teníamos dos funciones, teníamos la raíz y el logaritmo. ¿Y qué pasaba con ellas? Como se estaban sumando, al final el dominio que obtuvimos fue la intersección entre ambos dominios, como se observa por acá.
Entonces, al final, estos ejercicios son un poco más de lo mismo. Obtener los dominios de cada uno de ellos, obtener la intersección entre ambos dominios y obtener el criterio, que el criterio es como lo nuevo, porque aquí nos van a dar las funciones por separado. Nos van a dar, qué sé yo, voy a escribir por acá. Ahorita lo vemos también, pero nos va a dar, por ejemplo, que la función fx es 1 sobre x², por ejemplo. Y que la función g de x es la raíz de x+1, por ejemplo. Entonces a nosotros nos dicen cuál es el criterio de f por g. Entonces nosotros para obtener ese criterio simplemente debemos multiplicar ambas funciones. ¿Qué quiere decir? Multiplicar 1 sobre x² por raíz de x+1. ¿Cuál es el dominio? La intersección entre ambos dominios. ¿Qué quiere decir? El dominio de f es r menos 0 y el dominio de g sería x+1 mayor o igual que 0. Entonces sería de -1 a más infinito. Voy muy rápido, pero ahorita vamos a ver como ejemplos por ahí. De -1 a más infinito. Y entonces aquí hay que intersecar ambos conjuntos. Y la intersección se da cuando tenemos de -1 a más infinito, exceptuando el 0, porque el 0 era una restricción. Así muy rápidamente, básicamente eso es lo que se hace en este tipo de ejercicios. A ustedes les van a dar funciones y ustedes deben obtener ya sea f más g, f menos g, f por g y f dividido entre g. Donde hay que tener un poco de cuidado es con este caso, el de la división. Ahorita vamos a ver uno con los ejemplos. ¿Por qué hay que tener un poco de cuidado con esto? Porque aquí nos dicen que aparte de hallar la intersección de ambas funciones, debemos decir que toda la función g de x, toda, debe ser diferente de cero. Por ejemplo, que g de x sea x+1 sobre x-1. Entonces, todo esto debe ser diferente de cero. ¿Qué quiere decir? Que x no puede ser -1 y x aquí no puede ser 1 tampoco. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo poquito a poquito con los ejemplos. Entonces, veamos. Tenemos este ejemplo que está por acá. Nos dan tres funciones y primero nos piden calcular el dominio máximo de todas estas funciones. Y luego debemos determinar el dominio y el criterio de las funciones. O sea, esto mismo que vimos antes. Eso hay que determinar. Pero con estas funciones que nos dan. Entonces, ¿cuál sería, así, bueno, por ahí está anotado, pero ¿cuál sería el dominio de la función f? Así rápidamente, ¿alguno que recuerde? Porque esto ya lo vimos. ¿Cuál sería el dominio de esta función? Es una función racional. Entonces, como es racional, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál era el dominio que habíamos dicho en la clase anterior? ¿Quién sería el dominio de f? Recordemos que habíamos dicho que las funciones racionales eran todos los reales menos las restricciones. ¿Y quién sería una restricción acá? 1. ¿Quién sería el dominio de g? Cuando tenemos una raíz, ¿qué decíamos? Con lo que está dentro de la raíz, teníamos que decir que era igual a 0, ¿o no? ¿Qué hacíamos en este caso? Decíamos que era mayor que 0, mayor o igual. Bueno, debemos decir que es mayor o igual que 0. Y aquí despejar el valor de x. Y luego en este caso
de nuevo es una racional, entonces lo que debemos hacer es obtener las restricciones y decir que el dominio de los reales menos esas restricciones. Y aquí la única restricción es cuando x es igual a cero. Si este es cero, se indefine el denominador o la expresión. Entonces, lo primero que hacemos es obtener el dominio máximo de las funciones. El dominio de f, como les dije, eran todos los reales menos el valor de uno. El dominio de g, también como les mencionaba, lo que debíamos hacer es decir, ok, x más 4 es mayor o igual que cero. Y entonces despejábamos el valor de x. Entonces nos quedaba de esta manera. Y el valor de h es todos los reales menos el cero, como les mencioné anteriormente. Vean que aquí se arrastra mucho ecuaciones e inecuaciones. Entonces tienen que tener muy buenas bases en esto, porque si no, se les va a hacer un mundo este tema. Y lo que pasa es que yo no puedo detenerme muy minuciosamente a explicar, como explicaba antes, porque no me daría tiempo de ver todo. Pero de igual manera, si ustedes alguna inecuación o alguna ecuación no la entienden, pueden preguntarme y yo me devuelvo a explicarla. Entonces, el segundo paso es obtener el dominio máximo de f menos g. Entonces, previamente habíamos visto que el dominio máximo de una resta, multiplicación, división, suma, es la intersección entre ambos dominios. ¿Y cuál era este dominio? Voy a dibujar aquí eso, una línea recta, una recta numérica. Entonces, teníamos que el dominio de esta función son todos los reales menos el valor de uno. Entonces, por aquí está el valor de uno, digamos. Y entonces el dominio es todos los reales. Entonces debemos dibujar una línea recta por acá. Pero hay que excluir al uno. ¿Qué quiere decir excluir al uno? Dibujar aquí una bolilla. De hecho, esa línea no hay que dibujarla, solamente es la bolilla. Y ahora, ¿quién sería el dominio máximo de esta otra? Habíamos dicho que era de menos 4, que menos 4 digamos que está como por acá, hasta más infinito. Todo eso. Y pero bueno, de aquí hasta más infinito. Y entonces, ¿dónde se intersecan o dónde se encuentran ambos conjuntos? Veamos que aquí tenemos tanto rojo como morado en todo esto. Pero hay que excluir igual este punto, ¿verdad? O sea, la intersección entre ambos sería lo que está en rojo, donde se choca lo que está en rojo con lo que está en morado, menos este puntillo, que es lo que aparece por acá. De menos 4 a más infinito, menos ese valor de uno. Pueden escribirlo de otra forma. De menos 4 hasta uno abierto, el 4 cerrado, de hecho este va cerrado, y de uno abierto hasta más infinito. Se puede ver de ambas formas. Ok, ya obtuvimos el dominio de f menos g. Ahora se obtiene entonces el criterio, que básicamente es restar ambas funciones. Yo no voy a ser muy estricto a la hora de que ustedes tengan que simplificar o todo eso. Ustedes pueden dejarlo así, no hay problema. Pero l- los libros, ya los folletos, siempre viene todo simplificado. ¿Simplificado qué quiere decir? Que hay que desarrollar esta fracción. O sea, homogeneizar fracciones. Pero si ustedes lo escriben así, como está aquí abajo, no hay problema. Lo que sí tienen que obtener bien es este dominio. O sea, cómo se intersecan o dónde se intersecan los dominios de ambas funciones. Bien, entonces pasemos ahora al caso de h por f.
Entonces aquí nos dice que el dominio es R menos 0,1. ¿Y por qué sucede eso? Este es un poco más sencillo de analizar. Igual voy a dibujarla aquí la recta. Tenemos por acá la recta y tenemos que el dominio de H y de F, aquí tenemos el de F, voy a dibujarlo. El de F, por ejemplo, eran todos los reales menos el 1. Entonces sería todos los reales y por aquí está el valor de 1, digamos. Por aquí. Todos los reales menos el 1. Y luego, para la función h, eran todos los reales menos el 0. O sea, por aquí está el 0. Entonces sería, voy a dibujarlo por aquí abajo, que iría en circulito. Y luego hay que dibujar una línea recta. Entonces aquí, donde se intersecan ambas funciones, pues se intersecan en todos los reales. Como ven, se intersecan aquí en todos los reales. Pero hay que excluir dos valores, que son las bolitas. Tanto esta como esta, porque son restricciones. Es por esa razón que aquí se excluyen ambos valores, 0 y 1. ¿Cómo obtenemos el criterio? Simplemente multiplicamos ambas funciones, h por f. Aquí está h y aquí está f y simplemente las multiplicamos. Y como les digo, si ustedes lo dejan hasta este paso no está mal. Pero aquí lo que hicieron fue cancelar el x-1 con el x-1 porque es un valor que está tanto en el numerador como en el denominador. Tal vez aquí uno suele confundirse o puede confundirse porque aquí no aparecen entre paréntesis, pero no los colocan entre paréntesis porque son dos diferentes fracciones. Si estuviera todo junto en una sola línea, ahí sí lo colocarían con paréntesis. Pero es solo cuestión de convención. Creo que hay otro caso. No sé, G sobre F. Entonces aquí sería ahora la función F, esta, dividido, no, al revés, este G dividido entre F. Y aquí era lo que yo les mencionaba. Cuando tenemos una división hay que tener un poco de cuidado a la hora de obtener el dominio máximo. Porque recordemos que lo que está aquí abajo, este f, debe de ser distinto de cero, toda la función. ¿Qué quiere decir? Que x no puede ser ni cero y x no puede ser aquí 1. ¿Por qué? Porque si x aquí es cero, se vuelve toda la función cero. Y si aquí esto es 1, más bien lo que va a pasar es que se indefine. Entonces ese es el cuidado que hay que tener con estos casos. Entonces si dibujamos de nuevo una recta por acá, y dibujamos f y g, entonces vamos a dibujar primero f, que el dominio de f ya habíamos dicho que son todos los reales, todos los reales, ey, por perezoso, voy a dibujar las líneas, todos los reales menos ese valor de 1. Y luego, para este otro caso, habíamos dicho que el dominio era de menos 4 hasta más infinito. Entonces, de menos 4 que está por acá, hasta más infinito. Y el menos 4 lo incluíamos. Solo que aquí hay que tener cuidado en algo.
Y lo que les dije que esa función que está en morado tampoco puede ser cero, porque estamos dividiendo, esto es un cero, no es una bolita. No puede ser cero porque si no, la función f se nos hace toda cero. Y f no puede ser cero. Entonces, ¿dónde se intersecan ambas funciones? Pues en todo esto. Ya en este caso habíamos analizado uno muy similar. Aquí la única diferencia ahora es que se excluye también el valor de cero. Entonces veamos aquí lo que coloqué por acá. Entonces toda esta aquí habla, como ven, pero básicamente lo que dice es que la intersección entre g y f debe pasar que f de x, lo que está dividiendo, debe ser diferente de cero. Entonces por aquí fue donde se dijo, ok, x pertenece a -4 más infinito, lo que habíamos dicho antes, esa es la intersección. Y se excluye el uno, que era el valor de la restricción de f. Pero aparte de eso hay que decir que la función f, toda esta función, debe ser distinta de cero, que quiere decir que se le resta tanto el cero como el uno, que es lo mismo que se hizo aquí gráficamente. Gráficamente se puede apreciar un poco mejor que entenderlo aquí con todo esto, toda esta hablada aquí, digamos que ponen. Entonces es un poco más sencillo de entenderlo gráficamente. Y el criterio pues sería simplemente la función g, que es esta, dividirla con la función f, que es esta. Y como les digo, si ustedes quieren dejarlo hasta acá, por mí no hay problema. Donde sí hay problemas es si obtienen mal el dominio. Pero si ustedes quieren saber qué se hizo acá, aquí se hizo algo que se conoce como extremos con extremos y medios con medios. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? Básicamente es multiplicar los extremos de estas dos fracciones, que sería este con este, y los medios, que sería este con este. Entonces, raíz de... No, hay algo extraño. Ah, sí, ya vi. Es que esta es una sola fracción. Y la otra sería raíz de x más 4 dividido entre uno. O sea, sería así. Raíz de x más 4 dividido entre uno, porque ella no tenía nada abajo, entonces aquí uno puede dividirlo entre uno, como hacemos con homogeneización. Y luego, todo esto está dividido entre la función f, que era x entre x menos uno. Entonces aquí es donde aplicamos esa regla de medios con medios y extremos con extremos. Los extremos los multiplicamos entre sí y los medios los multiplicamos entre sí. Entonces sería raíz de x más 4, que es este que está por acá, por x menos uno, que es este otro factor, dividido entre uno por x. Y listo. Creo que ahí termina el ejercicio. Creo que sigue. Sí, hasta ahí termina. Entonces, ¿alguna duda con este ejemplo o ejercicio? Este tema de funciones hay que sentarse un rato y tratar de entenderlo. Lo que yo les digo o les menciono es que traten de analizarlo siempre gráficamente con estas rectas numéricas que hacemos acá y dibujar los conjuntos a ver dónde se intersecan. Porque de esa manera nos damos cuenta cuál es el dominio de una manera más gráfica y más sencilla que escribir toda esta tabla que está por acá. Entonces, para que lo tengan por ahí en cuenta. Y entonces vamos a hacer dos de estas y las otras ahí ustedes la hacen. ¿Cuál les gustaría hacer? Vean lo que dice el ejercicio. Bueno, ahorita lo que sí vamos a poner es los dominios de todos para practicar, pero podemos hacer dos de estas que están por acá y nos dan todas estas funciones. La idea es que ustedes me ayuden un poco acá. Vamos a ver, ¿cuál sería el dominio de esta primera? De f de x.
¿Cuál sería el dominio de esa función? ¿Alguno o alguna? Ya hemos analizado varios dominios así de esa forma. ¿Cuál sería el dominio máximo de f de x? R, pro, Sí, correcto. y menos 1, positivo. No, r nada más. Recordemos que cuando tenemos polinomiales, el dominio siempre es r. Polinomiales quiere decir que no tengamos nada dividiendo, que no tengamos ninguna raíz, que no tengamos ningún logaritmo. Cuando simplemente es un polinomio, el dominio de la función siempre es r. En este otro caso, ¿quién sería el dominio? En G. La función G es una función racional porque tenemos pues una fracción. Y cuando teníamos una función racional, lo que hacíamos era decir, ok, el dominio son los reales menos quién. Menos quién era. ¿Quiénes iban aquí adentro? ¿Quiénes eran los que iban aquí adentro? R menos las restricciones. ¿Y cuál sería una restricción en este caso? Pues simplemente diciendo 2x menos 5 igual a 0. Entonces, si despejamos x, esto nos da que x es igual a 5 medios. Este menos 5 lo pasamos a sumar y este 2 luego lo pasamos a multiplicar. Entonces, aquí adentro va las restricciones. ¿Qué pasa entonces con la función h? Se analiza muy similar a la anterior. ¿Cuál sería el dominio? ¿Cuál sería este dominio aquí? R menos 2 tercios. ¿Correcto? R uy, menos 2 tercios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sería 3x más 2 igual a 0. Y luego aquí tendríamos 3x igual a menos 2 y luego x igual a menos 2 tercios. El 2 estaba positivo, pasó a restar. El 3 está multiplicando el x, pasó a dividir. Y la última, ¿cuál sería en ese caso el dominio de la función y? Con la función y debemos decir, ok, menos x más 1 tiene que ser mayor o igual que 0, por definición del dominio máximo de raíces. Y aquí lo que hacemos es entonces despejar la x. Este 1 está positivo, pasa a restar al otro lado. Y aquí tenemos un menos. Entonces debemos invertir la desigualdad. Tenemos un 1. Menos 1 dividido entonces entre menos 1. No solo es poner el menos, ¿verdad? Es menos 1. Y recordemos que como este está negativo y está multiplicando, pasa también el negativo, ¿verdad? Pasamos a hacer lo opuesto, que es dividir, no a sumar. Entonces nos queda que x es menor o igual que 1. Quiere decir entonces que el dominio es de menos infinito, porque la flecha apunta hacia la izquierda, hasta 1. Y aquí va cerrado, porque este igual está incluyendo pues al 1.
Y listo, ya obtuvimos los dominios. Pero ahora hay que obtener dos de estos. ¿Cuáles dos quieren obtener? Elijan dos y luego los otros ustedes lo hacen ahí en casa. O vienen a Pero consulta. división, ¿Cuál? Perdón. la última que es división. La última que te hicieron, ok. ¿Y cuál otra? La La última, resta, profe. la resta. ¿Saben? Entonces empecemos por la resta. A ver cómo nos va. Entonces, previamente habíamos dicho que cuando teníamos la resta, la suma, la multiplicación, lo que debíamos hacer era intersecar ambos dominios. Entonces, la resta por acá es h menos i. Entonces, primero escribamos el criterio que es lo más sencillo. ¿Quién es h? H es 1/3x más 2 menos el valor de i, que i es raíz de menos x más 1. Y básicamente ese es el criterio. Yo no les voy a pedir que simplifiquen eso ni nada. Lo que sí les voy a pedir que hagan bien es el dominio. Entonces, para obtener el dominio debemos dibujar la recta numérica. Voy a dibujarla por acá, quede como atravesada ahí. Entonces nosotros dibujamos la recta numérica. Y debemos colocar ambos conjuntos en esa recta. Entonces tenemos el conjunto H, el dominio H sería todos los R's menos menos 2/3. Entonces sería, por aquí está el cero, por ejemplo, y tendríamos entonces que colocar menos 2/3 que está por acá. Y por aquí colocamos una bolita. Y decimos que el dominio es toda, todos los reales menos esa bolita que está abierta. Ahora hay que hacer el dominio de la función i. La función i estaba en azul e iba de menos infinito hasta 1. Supongamos que 1 está acá. Entonces nosotros lo que debíamos hacer era subir, este iba cerrado, porque aquí está cerrado el intervalo, el corchete. Y luego íbamos hacia menos infinito. Recordemos que aquí hay flechas también. No suelo colocarlas, pero quiere decir que son todos los reales. Están los X y aquí están los X negativos. Entonces, ¿cuál sería la intersección de ambos conjuntos? ¿De dónde a dónde? Se intersecan. De menos infinito a uno. De menos infinito a 1, ajá, pero debemos excluir un valor. ¿Quién es ese valor? Y menos 2/3. Menos 2/3. Ok. Voy a mover esto por acá para escribirlo. Entonces sería de menos infinito hasta 1. Pero debemos quitarle menos 2/3. Y listo. Voy a dejar eso por ahí arriba para que quede la grafiquilla por ahí. Pero ahora tenemos que hacer entonces f
bueno, G sobre F. Y primero hagamos el criterio, que es un poco sencillo. Entonces, tenemos G sobre F. ¿Quién es G? Es X sobre 2x-5. Ustedes pueden hacer esto también de esta manera. Decir que esto está dividido, porque recordemos que esa rayita al final significa lo mismo que una división, dividido por F. Es x al cuadrado menos 1. Pero aquí es donde viene lo que hay que tener un poco de cuidado. F no puede ser cero, todo F, que quiere decir que hay que sacar las restricciones de esto que está por acá. ¿Qué valores hace cero esta expresión? ¿Alguno o alguna? ¿Qué valores hace cero? El, Ajá, el uno. el uno, pero hay otro más. Recordemos que uno siempre para hallar las restricciones tiene que factorizar por completo. O sea, esta factorización sería x menos uno y x más uno. Recordemos, es una diferencia de cuadrados. El valor de x al cuadrado, bueno, el valor de a al cuadrado es x al cuadrado, el valor de b al cuadrado es uno. Entonces el valor de a es x y el valor de b es uno. Entonces aquí ya tenemos que uno es una restricción y menos uno es otra restricción. Entonces, eso dibujado en una recta numérica, vamos a dibujarlo. Vamos a dibujar la recta por aquí. Sería decir entonces, el dominio de G era R menos 5 medios. Vamos a dibujar ese primero. Entonces tenemos una recta por acá, que pertenece al dominio de G, y debemos colocar el 5 medios que digamos que está por acá. Y lo colocamos abierto. Y ahora, para el dominio de la función en naranja, habíamos dicho que eran todos los reales, pero por definición de división de funciones, toda la función esta de f no puede ser cero. Y nosotros ya obtuvimos quiénes son esos ceros o esas restricciones. Aquí obtuvimos. Y que este x es igual a menos uno. Eso es una restricción. Y aquí que x es igual a uno. ¿Qué quiere decir? Simplemente aquí lo que hacemos ahora es, voy a dibujarla en naranja para que sepan que es de la otra función. Es colocar por aquí el valor de uno y agregar una bola abierta. Y el valor de menos uno y agregar una bolita abierta. Entonces, ¿quién sería la intersección de esos dos dominios? ¿Quién sería? ¿Quién sería esa intersección o ese nuevo conjunto que obtuvimos? Los reales menos las restricciones. Ajá, sí. Entonces, ¿cuál sería? Sería el dominio en este caso sería los reales menos quién, menos uno, uno y 5 medios. Y listo. Ese sería el dominio. Y pues ahí a ustedes les queda G más H y F por G, para que lo hagan ahí en la casa. Bueno, ahí lo trabajan después del examen, no se estresen tampoco. Tienen para el examen y luego lo trabajan. Entonces, no sé si tienen alguna duda, pregunta.
sino para avanzar un poco más. Hoy salimos a las 3. La clase es un poco más rápida. Y entonces vamos a entrar ahora en lo que son la composición de funciones. Y este tema es un poco bastante confuso. A veces cuesta un poco captar la idea de lo que es una composición de funciones, pero esperemos que logren entender. Si no hay cualquier cosa, luego volvemos a explicar. Entonces, en una composición de funciones vamos a tener varias funciones. Usualmente solo van a ser dos. Entonces, veamos lo que dice por acá. Entendamos un poco el concepto de composición. Tenemos que, tenemos una función f que tiene como dominio A y codominio B. Eso ya lo manejamos bastante, ¿verdad? Este es el dominio y este es el codominio. ¿Y qué pasa con la otra función? Tenemos una función ahora g que tiene como dominio el codominio de la función anterior, de la función f. Ven que es la misma b. Entonces, aquí en la función f, el codominio es el dominio de la función g. Entonces, dice que la función compuesta, ese simbolito quiere decir composición, digamos, g compuesta con f, así se lee, es entonces el dominio que habíamos obtenido en un inicio, y aquí sería el codominio que obtuvimos en un final. Básicamente, esa es como la composición de funciones. Vean gráficamente cómo se observa. Tenemos un valor de x y a ese valor de x lo evaluamos en la función f de x. Luego, cuando lo evaluamos en la función f de x, si nosotros queremos pasarlo ahora por otra función, o sea, pasar por una función compuesta, entonces a toda esta expresión f la vamos a incluir en la función g. Y yo les mencionaba que es un poco confuso por lo mismo, porque es confuso. Vamos a ver ejemplos sencillos de esto. Tenemos f de x igual a x más 1. Y tenemos g de x igual a x a la 3. Y entonces yo les digo, yo quiero obtener f compuesta con g. Entonces ustedes lo que deben hacer básicamente es decir, ok, f compuesta con g es la función f evaluado en la función g. ¿Y cómo se escribe esto? ¿Quién era la función f? La función f es x más 1. Pero en vez de x, ¿qué vamos a colocar? En vez de x colocamos este valor. Entonces sería colocar g de x más lo que sigue de la función, que sería 1, más 1. O sea, si yo quiero la función f o g, sería básicamente en la función f evaluar la función g de x. En otras palabras, en vez de ese valor de x, colocamos g de x. Pero, ¿quién era g de x? Nosotros ya sabemos quién es g de x. G de x es este valor que está por acá, x a la 3. Entonces sería x a la 3 más 1. Y entonces ese sería f o g. ¿Qué pasa entonces si yo quiero g o f? Hay que hacerlo
Pues ahora al revés, porque ahora más bien tenemos la función g y debemos evaluarla en la función f. O más bien al revés, tenemos la función f de x y la vamos a evaluar aquí en esta función g. En otras palabras sería, ¿quién es la función g? Es x a la 3, pero en vez de x vamos a colocar f de x. O sea, vamos a colocar esta expresión. Sería f de x que va a estar elevado, todo ello, a la 3. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la función g. La función g dice que g de x es x a la 3. Pero como aquí en vez de x estamos colocando f de x, lo colocamos de esta manera. Entonces, g de f de x, ya nosotros conocemos quién es f de x. F de x es este valor que está por acá. Entonces, en vez de f de x, colocamos x más 1 y esto va a estar elevado a la 3. Con ejemplos sencillos, así es como uno ve la composición de funciones. Al final es como obtener una imagen de una función y viceversa. Entonces, por aquí aparece el grafiquito para que luego cuando estudien lo analicen de manera un poco más gráfica. Y también ahorita traigo varios ejemplos para analizarlos. Pero hasta acá, no sé si tienen alguna duda, pregunta con lo que llevamos, de lo que se hizo acá con este ejemplo pequeño, sino para avanzar. De hecho, aquí faltan igual. Entonces, veamos un ejemplo. Entonces, nos dan dos funciones, f y g, y vemos que cada una de ellas tiene un criterio. Y entonces nos piden un montón de cosas. Vamos a hacerlas todas aquí en este ejemplo, que ya está resuelto. Entonces, primero nos piden obtener f o g, f compuesta con g. En otras palabras, f evaluado en g de x. Esto y esto es similar. Entonces, vamos a obtener la función f, esta función f. Pero en vez de x, ¿qué vamos a colocar? G de x. Y en vez de g de x, ¿qué vamos a colocar? 5x menos 3. Entonces es ir convirtiendo todo, ¿verdad? Es como ir primero colocando g de x acá y luego de g de x colocamos toda esta expresión. Y luego aquí abajo nos piden esto otro que ahorita vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Entonces, para la primera parte, como les mencionaba previamente, f de g es lo mismo que tener f evaluado en g de x. Entonces, básicamente, la función f, que era esta, 13x menos 2 entre x al cuadrado menos 2x. Ahora, en vez de las x, estamos colocando el valor de g de x. Este que está por aquí. Vean, aquí está la nueva x. Entonces, en vez de x, colocamos g de x, básicamente. Entonces, por aquí lo menciono. Ahora lo que hacemos es decir, ok, ¿quién era g de x? G de x también nos la dan en el enunciado. G de x era 5x menos 3. Entonces, en vez de g de x, vamos a colocar ahora 5x menos 3. Recordemos colocar eso entre paréntesis porque el 3 está multiplicando a ambos términos. Luego aquí tenemos gx, todo está elevado al cuadrado y este 2 de nuevo está multiplicando a ambos términos. Entonces por aquí lo menciono también.
Y ahora lo que hacemos pues es lo que ya hemos venido haciendo desde el primer día de clase, empezar a desarrollar toda esta expresión. ¿Y por qué queremos desarrollarla? Pues para que nos quede algo más bonito. Básicamente lo que se hizo fue, aquí básicamente lo que uno hace es realizar esta multiplicación, que es 15x menos 9, le restamos el 2, desarrollamos la fórmula notable del denominador, esta que está por acá, que era 5x al cuadrado, que es 25x al cuadrado, menos 2 por 5x por 3, que es 30. De hecho, aquí falta un x ahí. Voy a corregirlo una vez. Pero creo que el resultado está bien. Solo fue ahí que me volé un x. Ok, 30x más 9. Bueno, eso surge de aquí, de eso por acá. Menos 2 por 5x menos 10x menos 2 por menos 3 es 6 positivo. Ambos negativos se cancelan y entonces da un positivo. Luego, lo que hacemos es, creo que al final sí tiene un error esto. Tengo que corregirlo entonces. Pero bueno, al final, digamos, lo que uno hace es simplificar y obtener el resultado más simplificado. Yo lo que les iba a mencionar también acá en este tipo de ejercicios es que no es tan obligatorio que obtengan la forma totalmente simplificada como esta. Si ustedes aplican bien la composición de funciones, o sea, esto que está por acá, hasta acá, ustedes ya cumplieron con composición de funciones. Entonces, si aplican bien eso, yo no me voy a enojar, hasta ahí está todo bien. Lo demás puede ser opcional. Vamos a ver si aquí de verdad hay un error o no. Ya puse 30 más 9 más 6. Vamos a ver. Profe, Fállese. una pregunta. ¿De ¿Sí? dónde salió el 30x? Es que lo que yo le mencionaba antes, que aquí es, la fórmula notable es esta. A menos b al cuadrado. Entonces es a al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. Entonces aquí es 5x al cuadrado, que es 25x al cuadrado. Menos 5 por 3 es 15. Por 2 de esa fórmula es 30. Pero yo dejé botado el x. Eso fue lo que pasó. Entonces aquí tuvo que haber quedado 25x al cuadrado menos 30x más 9 más b al cuadrado. Vamos a irlo corrigiendo, de hecho. Voy a ver si lo puedo corregir por acá. 30x más 9 menos 10x más 6. Entonces se quedaría 25x al cuadrado. Menos 30x menos 10x se supone que es menos 40x. Y luego aquí quedaría 9 más 6, que es 14. Acá si desarrollamos la cuadrática o simplificamos, tiene una expresión extraña. Pero sí hay que arreglar un poco esto. ¿O será que sí estaba bien? Vamos a ver. Mm, No, no, sí está bien así como está acá. Lo extraño es lo que da, pero ni modo. Ahí después lo corrijo, ahí lo vemos después. Pero bueno, la idea de composición de funciones era esta que está por acá. Hasta aquí. Esa es la idea de composición de funciones. Ya el resto es tema del primer examen, del que van a hacer el miércoles. Esperemos que no les pase esto que me pasó a mí. Pero, bueno, vamos a ver. 10 menos 30.
Más 9, todo bien. Menos 10x, 6. Menos 40x. 9 más 6. Ah, es que aquí es 15, no es 14. Entonces aquí lo que hacemos es sacar igual un 5 a factor común. Entonces sacamos un 5 a factor común. Nos queda aquí queda un 5. Aquí queda un 8. Y aquí queda un 3. Y entonces, igual sigue viéndose feo. Bueno, ahí lo hago después. No, es que aquí es un más. Con razón. Ok, ahora sí. Entonces aquí ahora va a dar 1 y 3 quintos. Me dio lo mismo, entonces yo no sé qué fue el error, la verdad. Pero la manera correcta es a como está acá. Ahora yo envío la corrección. Y entonces esto por inspección queda x más 1 y queda, no, de hecho es x menos 1 o x más 1, sí. Y aquí queda 5x menos 3. No, no entiendo de hecho cómo se llegó a lo mismo si hay un error ahí, pero bueno, está extraño. Pero bueno, como les mencionaba, ya eso es hasta aquí. Se aplica el dominio máximo. Y ya luego el resto es parte de simplificar y factorizar. Pero con que ustedes lo hagan hasta acá, todo bien. Entonces, intenté. Ah, bueno, todavía falta la parte B. Pero si la parte B, si la parte A estaba mala, entonces yo creo que vamos a tener problemas con lo otro. Pero bueno, ahí la próxima clase yo lo voy a corregir y luego lo vuelvo a explicar. Lástima porque el ejemplo tenía bastantes cosas. Pero como no pudimos hacerlo, entonces hagamos uno de estos. Ya habíamos obtenido previamente los dominios. Obtengamos únicamente esto acá, la composición, por lo menos. Obtengamos esta primera, a ver cómo nos va. Entonces, f o g, recuerden que era f de g de x. Entonces, ¿quién era f? Es esa expresión. ¿Y quién es g? G es esta otra. Entonces, ¿cómo quedaría la nueva expresión? ¿Cómo creen que quede f o g? ¿Qué deberíamos colocar primero? ¿Qué deberíamos hacer? Debemos trabajar con la función f, ¿verdad? Que es x al cuadrado menos 1. Pero en vez de x, ¿qué colocamos? ¿Qué era lo que X colocamos? sobre 2x menos 5. Quedaría, ajá, por pasos, sería g de x al cuadrado, que estamos cambiando el valor de x por la g de x, por esto que está por acá. Luego seguiría menos 1. Ahora sí, en vez de g de x, ¿a quién colocamos? ¿Quién colocamos en vez de g de x? Colocamos esta expresión. Entonces sería x sobre 2x menos 5. Y esto va a estar elevado al cuadrado, menos 1. Ese sería f o g.
¿Qué pasa si hacemos el caso contrario? G o F. ¿Cómo quedaría G o F? Ahora, ¿quién sería la primera función? Recordemos que G o F es G de f de x. Entonces, ¿qué deberíamos colocar? Recuerden, ¿quién es la función? ¿Quién es la función G? La función G es esta. Entonces yo digo, ok, la función G es esa. Entonces yo digo, tenemos G de X, pero en vez de X estamos, o vamos a colocar F de X. Entonces aquí sería F de X dividido entre 2 por F de X menos 5. ¿Qué quiere decir entonces? De nuevo, hay que tomar la función G, la primera que aparece por acá, y la primera que aparece por acá, tomamos la función G, y en vez de X colocamos este segundo valor, que es f o f de x. Y ahora, en vez de f de x, ¿a quién colocamos? X a la 2 menos 1. Ok, x a la 2 menos 1 dividido entre... 2, paréntesis, X a Ujú, la 2 menos 1 menos 5. ajá, Bueno, paréntesis y menos 5. sí, correcto. Gracias. Ok, entonces este valor que está por acá es f de x y este otro también. Y ahí ya han aplicado composición de funciones. En eso se basa la composición de funciones. Nada más que hay que analizar bien el dominio, pero eso quiero analizarlo en clase más detenidamente porque el dominio sí es un poco más, aún más tedioso. Entonces, vamos a hacer estas otras que están por acá. EOH y OH, a ver cómo nos quedan. No es que voy a borrar aquí, sí. Vamos a hacer entonces G compuesta con H, que visto de otra manera es G evaluado en H de X. Entonces, lo primero que aparece acá, la primera letra que aparece, la primera función, es la que vamos a utilizar, que sería esta. Pero en vez de X vamos a colocar H de X. Entonces, H de X dividido entre 2 por H de X menos 5. Ahora bien, cuando ya tenemos esto, lo que hacemos es, en vez de H de X, colocamos pues la función que está por acá, esa que está por allá abajo, esta. Entonces sería colocar, siempre traten de colocarlo entre paréntesis para que no se pierdan, 1 entre 3x más 2, que ese sería el valor de H de X. Todo esto dividido entre quién? 2 por 1 entre 3x más 2 menos el 5. Y recuerden, este es h de x y este otro es h de x. Listo. Así sería con el g o h. Y hagamos ahora i o h, a ver cómo nos va con esa expresión.
Entonces voy a borrarlo por ahí para que ahí luego en la grabación pueden ver el ejercicio. Pero vamos a hacer este último que es IOH. Y luego les voy a mencionar un preámbulo de lo que es el dominio de la composición de funciones. Entonces, en este caso, tenemos la función I evaluada en h de x. ¿Quién es la función I? Es esta que está por acá. Entonces debemos trabajar con ella. ¿Qué quiere decir? Colocar raíz de menos x, pero en vez de x colocamos h de x, o sea, menos h de x más 1. Y en vez de h de x, ¿a quién colocamos? A esa expresión que está por 1 acá. sobre 3x más 2. Ujú. Entonces sería menos, entre paréntesis, 1 sobre 3x más 2 más 1. Y esa es la composición de funciones, que básicamente un ejercicio que es, pues, eso que aparece por acá. Nada más denme un momento porque se me va a morir la compu y no quiero, luego se pierde la grabación. Ponerla a cargar. Ahorita nada más lo que voy a mencionar es algo acerca del dominio, pero luego terminamos. Entonces, denme un momentito a finalizar la clase. A ver. Ok, ya volví. Ya eso no, chimotería. Ahí me volví todo. Bueno, lo que les quería mencionar, este ejemplo lo voy a volver a retomar en la otra clase. Voy a corregir nada más los errores que tenía, pero creo que al final dio lo mismo, entonces no entiendo cómo, pero entonces puede que no tenga que arreglar mucho. Lo que les quería mencionar es acerca del dominio y que en eso hay que tener un poco de cuidado y por eso no lo detallé mucho porque quiero hacerlo en clase. El dominio de una función compuesta sí se debe analizar de esta forma, no se puede analizar de manera gráfica, cuesta mucho. Básicamente aquí lo que dicen es, ok, X pertenece al dominio de la función. Por ejemplo, que f sea 1 sobre x más 1, x menos 1. Y supongamos que g de x sea 1 sobre x menos 2. Entonces, el dominio de la función, ¿cómo sería? Aquí en vez de x, el x se mantiene igual. X pertenece al dominio de la función. ¿Quién es el dominio de f? Son los reales menos el valor de 1. Luego tenemos que colocar esa rayita de nuevo y decir, ok, f de x, ¿quién es? 1 sobre x menos 1. Debe pertenecer al dominio de g. Y el dominio de g es r menos 2, porque 2 es una restricción.
Y entonces aquí es donde viene como el cuidado que hay que tener. Porque de esto uno dice, ok, como uno sobre x menos uno debe pertenecer a todos los reales excluidos el 2, entonces uno dice, ok, uno sobre x menos uno no puede ser el valor de 2. ¿Y aquí qué va a pasar? Y aquí tenemos una ecuación. Bueno, no sé si se puede llamar eso una ecuación, pero debemos hallar el valor de x, que básicamente es pasando esta expresión a multiplicar al 2. Entonces aquí tendríamos que uno es igual a 2x menos 2 despejando x, nos queda que es este menos 2 lo pasamos acá a sumar, entonces queda 2 más 1 es 3, dividido entre 2 3 medios. Entonces aquí hemos obtenido un valor que no pertenece, recordemos que esto era así, que no pertenece al dominio de la función compuesta. O sea, aparte de estos valores que aparecían por acá, debemos excluir a este también. Entonces eso es lo que voy a explicar de manera más detallada mañana. Y vamos a hacer varios ejemplos para que entiendan un poco mejor este concepto. Pero al final lo que a mí más me interesa de la composición de funciones es que sepan escribirla. Eso que acabamos de hacer antes. G de h de x, entonces ¿quién es G y dónde coloco h? Eso es lo que me interesa que conozcan bien. Entonces la clase podemos dejarla hasta acá por hoy, para no seguir con más materia y no para que vayan a estudiar al examen o algo así. Si tienen consulta, pues se quedan. Estoy aquí este rato de 3 a 4 y, y nada más. Hasta luego y que les vaya bien. Ahí nos vemos mañana. Ya, gracias, profe. Con gusto. Hasta luego.